Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. Estamos en Mateo capítulo 17, desde el verso 1 al versículo 13. Mi nombre es Rubén Herrera. Busque lápiz y papel. Comenzamos Los Originales Bíblicos y usted. Gracias y tu perdón de tu perfecto amor. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. El corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva
si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espero. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Un pequeño repaso de lo que vimos hasta aquí en este pasaje. Hablamos acerca de 6 días, según el versículo 1. 6 días después de la confesión de Pedro, después de la demanda de los seguidores de Cristo, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo en pos de él o detrás de él. Mateo y Marcos hablan acerca de 6 días. Lucas dice 8 días. Esto está en Lucas el capítulo 9, versículo 28. Para poder hacer una empatía entre estos pasajes, los sinópticos no se contradicen, sino que hay una observación diferente del tiempo. Mateo y Marcos lo hacen desde el concepto o el pensamiento hebreo. 6 días trabajarás y el séptimo ciertamente descansarás. Era la ley para el día del reposo, pero también explicaba el concepto de tiempo para una semana. 6 días de trabajo, 6 días de labor, lo cual completaba una semana. No se tomaba en cuenta el día de reposo como día laborable, es decir, era simplemente algo más de la semana, y es una forma de contar hebrea la semana. Lucas utiliza el método más común para América Latina, y es el método occidental, un método griego. La idea de contar semanas a partir de 8 días, lo que reúne la cantidad de 7 días trabajados. Este sería un tiempo de enseñanza, seguro, un periodo de enseñanza que tuvo el Señor a partir de su confesión y mostrarse como el Cristo, y también mostrar el propósito a los discípulos. Era necesario llegar a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, luego morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Pero terminado este periodo de enseñanza, recogió a los 3 más íntimos o más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los llevó a un monte alto. Cuando hablamos acerca del monte alto, dijimos que puede tratarse, según la tradición, en un monte llamado Tabor, en Galilea. Pero es más probable que se haya producido este hecho en el monte Hermón, cerca de Cesarea de Filipo. Cuando los hebreos invadieron, tomaron la tierra, la promesa era hasta el monte Hermón, a los lados del norte. El monte de Hermón es un monte que se eleva prácticamente a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y es el llamado Los Ojos de la Tierra, monte de Hermón, o el monte también de El Secreto o de los Secretos. Monte de Hermón, allí sería el lugar remoto y privado para enseñar a los discípulos. Comparamos el monte de Hermón con el monte del Sinaí, porque también era llamado así, monte del Sinaí, aunque no es de la península del Sinaí, que está al sur de la tierra de Palestina, donde Moisés anduvo 40 años en el desierto junto con el pueblo. Y comparamos a Moisés subiendo al monte junto con sus 3 amigos en Éxodo capítulo 24, versículo 1. Jesús también subió con sus 3 amigos, Juan, Jacobo y Pedro. Así como Moisés recibió revelación de Dios y su rostro se convirtió en algo brillante, de manera que el pueblo temió y tuvo que cubrirse con un velo, así también el rostro del Señor brilló como el sol del mediodía. Mientras Moisés solamente reflejaba la gloria de lo recibido de aquel en el monte,
el Señor brilló con luz propia. Su rostro era como la del sol en su lugar más alto o en su cenit. Bien, cuando ocurrió también la transfiguración, dijimos que los vestidos de él se volvieron blancos y resplandecientes, como la luz. Y estamos hablando en el Monte de Hermón, donde en la mayor parte del día, con algunas excepciones en primavera y en verano, durante todo el año, se vestía de blanca nieve. Es un monte muy alto y tenía nieve casi todo el tiempo del año. Era de suponer que ante el sol, la aparición del sol, y ante el reflejo, el resplandor de la nieve, sus vestidos se verían de otra manera. Pero ¿por qué no se veían así también los vestidos de Pedro, Juan y Jacobo? Sin duda había un cambio, llamada transfiguración, en el Señor, que no operaban en ellos. Junto con el Señor apareció Elías y Moisés. Y de este tema de la transfiguración del Señor vamos a detenernos hoy en este programa. Nuestra primera pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Yo sé que por tus llagas fui sanado. Lo sé, no te importó sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud. Inmenso amor, inmenso amor. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia sanándome ahora está. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia cambiándome ahora está. Quiero que levante su voz y diga: quiero estar en tu presencia, Señor, y escuchar tu tierna voz. Quiero adorar tu dulce nombre, mi Jesús. Te amo, te amo. Yo sé que por tus llagas fui sanado. Lo sé, no te importó sufrir por mí al morir en esa cruz, por mi dolor, por mi salud. Qué inmenso amor, qué inmenso amor. Sé que tu presencia está cayendo sobre mí y el poder de tu presencia
sola voz diga despacio. Santo, 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 oh Santo, Santo, mi Santo, Señor, oh Santo. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estamos en Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 13. Tenemos que detenernos ahora sobre la transfiguración. Y fue transfigurado, dice él en versículo 2. Lucas informa que Jesús subió al monte con los 3 discípulos a orar. Estamos en Lucas capítulo 9, versículo 28 y versículo 29. Y mientras oraba, dice Lucas, fue transfigurado delante de los 3 acompañantes. Es significativo que tuvo esta experiencia mientras conversaba con el Padre, mientras oraba. Sería mejor traducir el verbo griego metamorfó, del cual viene el término metamorfosis, como transformado en vez de transfigurado. Es el mismo término que se traduce en transformarse en otros pasajes, como en Romanos capítulo 12, versículo 2, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, y en Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Este término se refiere más bien a la esencia de una cosa en contraste con la apariencia exterior. La misma esencia gloriosa del Cristo eterno traspasó o traslució el velo de su cuerpo y se dejó ver por los discípulos. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo, dice, y fue transfigurado delante de ellos. Los tomó consigo, los hizo subir aparte al monte alto, pero no dice que su motivo era orar. Lucas sí aclara esto. Y dice, mientras oraba. Qué experiencia, ¿no? Mientras oraba. Un término de transformación, transformarse, o el término que indica que la verdadera naturaleza de él no pudo ser contenida por su cuerpo mortal y físico y traspasó o traslució el velo de su cuerpo. A ver, nos vamos a detener un poquito sobre este concepto para poder entender el relato que describe acá el evangelista Lucas. Es necesario comprender esta palabra. Proviene del griego que significa cambio de forma o de figura. Es una metamorfosis, es decir, el cambio sustancial de su esencia. Y en el caso del Señor es el cambio de apariencia, el cambio de su figura para poder mostrar su gloria. Cuando hablamos acerca de metamorfosis,
Por lo general hablamos acerca del gusano que se transforma en mariposa. ¿El gusano es una mariposa? Sí, en esencia, pero no en forma. Solo va a dejar su forma o va a mostrar su forma cuando a partir del capullo y operar cambios íntimos radicales, cuando salga de ese capullo, extienda sus alas y pueda volar. Lo mismo ocurrió con el Señor, solo que la oración, por decirlo de alguna manera, lo traicionó. ¿Sabe que a mí me lleva a inevitablemente devocionar un momento antes de irnos a la pausa? Cuando estamos en oración, sacamos nuestra esencia de lo que somos. Cuando estamos orando, cambiamos no de naturaleza, sino que la verdadera naturaleza sale hacia afuera y el velo de nuestra carne, o lo que somos en la carne, ya no es suficiente para ver lo que somos en Dios. Si entendiéramos este concepto y este principio, estaríamos orando todo el tiempo. Y allí entendemos por qué es importante la oración frente a los apetitos de la carne, frente a la voluntad de la carne, frente al mundo, frente al sistema, frente al enemigo. La oración revela sustancialmente lo que somos.
6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En Lucas, el capítulo 9, tenemos el mismo pasaje con algunas pequeñas diferencias. Versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hablamos acerca de la transfiguración. Lucas nos informa que Jesús subió al monte con los 3 discípulos, y mientras oraba, dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, dice esta versión que tenemos aquí a mano, fue transfigurado delante de los 3 acompañantes. Tuvo una experiencia mientras conversaba con el Padre. Sería mejor traducir el verbo griego metamorfó, del cual viene nuestro término metamorfosis, como transformado en vez de transfigurado. Es el mismo término que se utiliza para transformarse en otros pasajes, que ya lo vamos a tener en cuenta en este bloque. Pero me quiero detener sobre la experiencia que tuvo el Señor mientras oraba. La oración saca la verdadera naturaleza del Hijo del Hombre. Su carne, el velo de su carne no pudo detenerlo más. No dice la Escritura que fue una experiencia voluntaria. No dice la Escritura que llevó a los discípulos para transfigurarse delante de ellos y mostrar su gloria. Dice que mientras oraba, es decir, que esta fue una experiencia que no necesariamente dependía del Señor Jesucristo, sino que dependió exclusivamente de su relación y de su intimidad con el Padre. Mientras oraba, su gloria se dejó ver, mostrar su gloria en medio de la oración. ¿Sabe que hay otras personas que vivieron experiencias semejantes? Ante el concilio, uno de los primeros mártires, el primer mártir cristiano, el diácono llamado Esteban, fue llevado a juicio, y dice Hechos el capítulo 6 y versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una experiencia no de transfiguración a la manera del Señor, pero sí una experiencia de transformación de la que fueron testigos los sacerdotes, el sumo sacerdote, los que estaban allí reunidos en el concilio. 70 varones vieron cómo el rostro de Esteban se transformó como de un ángel. En el Apocalipsis es la misma experiencia de la transfiguración que estamos viendo aquí en el monte Hermón. Su rostro era como el sol en su punto más alto, dice Juan, cuando vivió esta experiencia. Ahora, aquí en la Escritura utiliza la palabra transformación, aunque el término que utiliza la traducción Reina Valera y otras traducciones en el español es transfiguración. Y vamos a ir a algunos pasajes para ver que este término metamorfo o metamorfosis aparece con una singular importancia, por lo menos para nosotros los hijos de Dios, y así completamos la idea como a partir de la oración usted es realmente la persona que es en lo íntimo, en esencia. La oración nos va a mostrar a nosotros nuestra verdadera naturaleza. Ahora comprenderá usted
que si tiene pocos momentos de oración o su intimidad no se deja ver con frecuencia, así también esos periodos de oración revelarán su naturaleza, si es un ser espiritual o es un ser carnal, si quién está venciendo la batalla, el espíritu o la carne. Ahora vemos estos pasajes donde la expresión es metamorfó. El primer pasaje está en Romanos, el capítulo 12 y versículo 2. El apóstol Pablo nos anima a presentarnos y dice así que hermanos, versículo 1, capítulo 12 de Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: dejen ver la naturaleza espiritual por medio de un cambio de mente, de una manera diferente de pensar. ¿Cómo llegamos a esa transformación de nuestra mente? ¿Cómo llegamos a una nueva manera de pensar? ¿Cómo nos transformamos? Bueno, el versículo primero lo dice: presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no es otra cosa que dejarnos exponer en la oración a un Dios vivo, como una ofrenda, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando usted y yo oramos, vamos a ver cambios en nuestra naturaleza. En realidad, la naturaleza de la carne va a hacerse a un lado para dejar a mostrar la naturaleza espiritual, nuestro espíritu. Nosotros, como de verdad somos en esencia hombres y mujeres espirituales. En 2 Corintios, vamos a leer en el capítulo 3. Acompáñeme con esto en la lectura, y si no, anótelo allí en sus anotaciones. Capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá nuevamente? Bueno, que si nosotros miramos a cara descubierta, es decir, entramos en intimidad y en oración, viendo como en un espejo la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu del Señor. La oración, la exposición a la presencia de Dios, nos transforma, nos cambia. Un último pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra forma o tomando forma es la palabra metamorfosis. En el caso de Cristo, su gloria fue mostrada en forma de siervo y de hombre, aunque cuando oraba lo traicionó, por decirlo de alguna manera, y para que lo podamos entender,
su naturaleza divina y se mostró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Nuestra última pausa, nos vamos a la música, ya seguimos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar. Oh, la gloria y honra sea a ti, Jesús. Dispuesto estoy
6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La oración, y entiéndase bien lo que quiero sugerir, la oración traicionó la naturaleza del Señor, no pudo ser contenida en su velo de carne. En intimidad y en relación con el Señor, con Dios Padre, su aspecto fue revelado a los discípulos. Su naturaleza, su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. Estamos cerrando el estudio. El próximo programa vamos a considerar la aparición de Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos varones del Antiguo Testamento? ¿Por qué aparecen en Hebrón? ¿Por qué hablan y de qué hablarían con el Señor Jesucristo? Pero quiero detenerme sobre los cambios que pueden producirse en medio de la oración. Tenemos que cambiar el concepto de lo que significa oración para nosotros. Para muchas personas, oración es penitencia. Se los ha enseñado a pensar así a partir de la cultura católico-apostólica romana. Es la penitencia por los pecados que nosotros hicimos. Así que ahora de castigo tenés que orar, tenés que rezar. Eso no es oración. Se nos ha enseñado a orar simplemente diciendo, bueno, es hablar con Dios, como si fuera un elemento como un celular o como un medio de comunicación, simplemente. Bueno, debemos hablar con alguien, ya que lo tenemos a Él disponible, bueno, hablemos. Y simplemente a veces pasamos por la oración como, bueno, una cuestión de diálogo necesario. Ya que entramos en una relación con Dios, bueno, hablemos con Él. Se ha pensado a veces la oración como una cuestión de tranquilización de conciencias. Sí, bueno, quedemos tranquilos, ya cumplimos. Se ha pensado la oración como el sacrificio. Voy a hacerle un sacrificio a Dios, así que me voy a poner a orar. Dios me ha llamado a que haga sacrificios, así que me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar. Qué tremendo, qué difícil, qué tontería cuando no entendemos lo que es la oración. La oración es encontrar la intimidad de uno, pero también es la manera en que uno se transforma, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2. De acuerdo a 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. La oración es aquello que va a sacar la naturaleza de lo que eres, un hijo, una hija de Dios. Va a sacar la esencia espiritual y va a transformar tu carne, va a controlar tu carne. La oración te va a llevar a un lugar donde no hay tiempo, donde no hay limitación. Te mete directamente en la eternidad, te mete en la intimidad con Dios, te descubre como sos delante de los demás y aún delante de ti mismo. La oración es la oportunidad para hacer a Dios un culto vivo, santo, agradable. La oración hace que este cuerpo pecaminoso y esta naturaleza caída nuestra desaparezca y aparezca la naturaleza redimida, reconciliada con Dios. La oración te pone en la esfera de lo sobrenatural, te hace entender las cosas del Espíritu, te mete en la perfecta voluntad de Dios. La oración lo traicionó al Señor delante de los discípulos, porque lo descubrió como Él era. Que podamos entender la naturaleza de la oración, que podamos cambiar todos esos conceptos ajenos a lo que es la oración, porque la oración no es sacrificio, ni ritual, ni legalismo, ni religiosidad. La oración no es un tranquilizador de conciencia. La oración no es para cumplir. La oración es para mostrarte
quién sos en Dios. Y delante de tus enemigos también te muestra quién eres delante de Dios. Mi nombre, Rubén Herrera, lo espero, Dios mediante, en otros originales bíblicos. ¿Y usted? Regresa mi felicidad, restaura mi integridad. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió. De hacer las primeras obras, recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.